Este fin de semana This past weekend, nosotros hemos celebrado misiones. we have been celebrating missions. Hemos estado jueves, viernes, sábado y ahora domingo. We were here Thursday, Friday, Saturday, now Sunday. Y para mí And for me, es una celebración muy peculiar it is a very peculiar celebration porque jamás yo había pensado because I never thought que las misiones me llamaran la atención. that missions would call my attention. Para mí el pastorado For me, being a pastor, era mi llamado that was my calling, y que Dios me había llamado a cuidar de las ovejas. and God had called me to take care of his sheep. Pero definitivamente eso es una realidad. But definitely that is a reality. Yo amo la gente, I love people. me gusta cuidar de la gente I love to care for people. y si hay alguna necesidad, And if there's any need, los que me conocen saben que yo voy a hacer lo que sea para ayudar en esa necesidad. those who know me know that I will do what it takes to take care of that need. Pero desde que comenzó el año, But ever since the year began, nuestro lema es escribiendo una historia, ¿verdad? our theme has been writing a story. Entonces cuando comenzó el año, So when the year began, uno de mis lugares favoritos que yo me gustaría ir one of my favorite places I always wanted to travel es to Costa Rica. was Costa Rica. ¿Cuántos quieren ir a Costa Rica? How many want to go? Dale, nos apuntamos. Amen. We sign up. Pero cuando yo le dije a Frankie But when I told Frankie que nosotros íbamos para Costa Rica este año, porque quien planifica las vacaciones soy yo. when I told him we were going to Costa Rica because I'm the one who plans our trips, Y gloria a Dios por mi esposo, and glory to God for my que husband, en cuanto a eso, pues él me deja. then when it comes to that, he just lets me do it. Pues entonces, pero hay alguien más por encima de mi esposo, But there's someone above my husband que se llama mi padre, that is called my Father, nuestro Padre Celestial. our Heavenly Father, Y yo audiblemente escuché México. and I audibly could hear Mexico. Entonces sí que se pusieron los huevos a peseta. So that is when things got complicated. Porque hace más de 6 años Because more than 6 years ago, que a mí me están llamando para México. that I have been called to Mexico, Y por 6 años and for 6 years, yo le he estado huyendo a México. I have been running from Mexico. Entonces cuando el Señor me dice México, So when the Lord says to me Mexico, pues ya yo siento una convicción en mi corazón I already feel a conviction in my heart que no me queda de otra that I have no other choice que ir para México. than to go to Mexico. Entonces planificamos el viaje So we planned the trip, y fue algo que se dio como que de un momento para otro, ¿no? and it was something that happened unexpectedly. Nosotros fuimos para México ahora en este pasado marzo, We went this past March to Mexico, donde pues Dios se glorificó where God was glorified, y gracias a todos ustedes por sus oraciones. and I thank all of you for your prayers. Pero no tan solo fuimos en marzo, But we not only went in March, pero ahora entonces nos vamos junio 27. now we're also leaving again on June 27th. ¿Qué le digo con esto? What am I telling you with this? Que pues ahora entiendo a Pastor That now I understand, Pastor, cuando dice que si le dieran la opción de volver a nacer, that when they give him the option if he was able to be born again, él fuera mexicano. he would be Mexican. Y pues a mí me encantan los tacos, And I love tacos. ¿verdad? Si me dijeran que tengo un poquito de sangre mexicana, yo lo voy a creer. If they were to tell me that I have a little bit of Mexican blood, I'd probably believe them. Pero antes de nosotros salir de México, But before we left Mexico, una de las personas vino donde nosotros one of the people came to us a hacernos una petición. to make us a petition. Y nosotros no titubeamos, And we did not hesitate, hesitate a decirle a la persona, to tell the person si así Dios lo permite, that if God so allows it, regresaremos para el mes de julio. we will return the month of June. Y así fue. And that's how it happened. Así que para ahora junio 27 So you may be praying June 27th. regresamos de nuevo a México. We return once again to Mexico. Pero la razón por la cual le digo, ¿y ahora qué? Now the reason why I tell you now what Es porque Dios es un Dios intencional is because God is an intentional God, y en cada experiencia de nuestras vidas, and in every experience of our lives, Dios tiene propósitos. God has a purpose. Dios tiene asignaciones God has y assignments, te ha de mostrar, and He will show y you. a veces habrá un cambio de corazón And sometimes there'll be a change of para heart el cumplir el propósito de Dios en tu vida. for Him to fulfill the purpose of God in your life. Así que dile a la persona que está a tu lado, So say to the
the person that's next to estás you. escribiendo una historia. You are writing a story. Y cuando estás escribiendo una historia, And when you are writing a story, y es la historia de Dios, and it is the story of God, como dice el americano, just like the American says, is subject to change. está sujeto a cambio. Así que nosotros So us, tenemos que asegurarnos we have to make sure de no sentirnos of not feeling que nos vamos a quedar igual que ayer, that we're going to stay the same as porque yesterday, Dios es un Dios de cambios constantes. because God is the God of constant change. Entonces, si nosotros vamos a tener crecimiento, So if we are going to experience growth, para nosotros poder tener crecimiento necesitamos for us to have growth, we need cambios. change. Bien, con esa introducción So with that introduction, vamos a entrar en la palabra. let us go to the word. En San Mateo capítulo 11 In Matthew chapter 11, vemos que Juan estaba en la cárcel we see that John is in jail. y Juan envía 2 discípulos donde He Jesús sends 2 disciples to Jesus, y le hace la pregunta: and he asks him the question, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? are you the one who is to come, or shall we look for another? Y entonces Jesucristo le envía un mensaje de regreso con los discípulos a Juan, And Jesus sends back an answer with the disciples to John, y lo que hace es decirle un testimonio. and what he does is he tells them a testimony. Le dice en el versículo 5, He tells them in verse 5, los ciegos ven, the blind can see, los cojos andan, the lame walk, los leprosos son limpiados, lepers are cleansed, los sordos oyen, and the deaf hear, los muertos son the resucitados, dead are raised up, y los pobres es anunciado el evangelio. and the poor have received good news. Nosotros estamos viendo una respuesta de parte de Jesús para Juan, So we're seeing an answer from Jesus to John, y lo que le está dando básicamente es un testimonio and what he's given to them is a testimony de lo que está aconteciendo en esos momentos. of what is happening in that moment. Entonces Jesús le relata So Jesus tells them, acontecimientos he gives them de lo events que ha sucedido of what has y de lo happened que ha de suceder. and what is to come. Y vemos en San Juan capítulo 9, And we see in John chapter 9, vemos una historia we see a story de lo que sucedió of what happened este fin de semana aquí mientras nosotros estábamos en la corte. this weekend while we were here in court. Para los que no estuvieron, ¿verdad? For those who were not here, Hubieron 3 testigos. there were 3 witnesses. Luis Santos, We had Luis Santos, Joshua Sánchez we had Joshua Sanchez, y Pablo de Tarso. and Paul of Tarsus. Entonces el juez cuestiona, So the judge was questioning, interroga a estos testigos he interrogates these witnesses que si verdaderamente Jesús to see if truly era Jesus quien decía ser. was who he said he was. Y ellos testificaron And they were testifying con sus testimonios with their testimonies lo que Jesús había hecho en su vida, what Jesus had done in their lives de un antes y un después. from a before and after. Y lo interesante de todo esto And what is interesting about all of es this que el juez le estaba preguntando acerca de la evidencia. is that the judge was asking for them to present evidence. No había nada por escrito que ellos pudieran presentar, There was nothing that was written that they could present, pero sí el hermano Luis but we did have Brother Luis con su testimonio, ¿verdad? with his testimony. Si él aún tiene las marcas en su cuerpo. He even has the marks in his body. Entonces estos testigos So these witnesses, pudieron testificar they were able to lo testify que fue un antes y un después. what was their before and their after. En Juan capítulo 9, In John chapter 9, versículo del 1 al 4, from verses 1 through 4, vamos a buscar ahí rápidamente. we're going to go quickly. Dice, al pasar Jesús, As he passed by, vio un hombre ciego de nacimiento he saw a man blind from birth. y le preguntaron sus discípulos diciendo, And his disciples asked him, saying, Rabí, Rabbi, ¿quién pecó? Who ¿Este o sus sinned? padres que haya nacido ciego? this man or his parents that he was born blind? Respondió Jesús, Jesus answered, no es que pecó este it was not that this man ni sus sinned padres, or his parents, sino que para que las obras de Dios but that the works of God se manifiesten en él. might be displayed in him.
Aquí nosotros estamos viendo una conversación, diga conversación, Here we are seeing a conversation, say with me conversation, que Jesús estaba teniendo con sus discípulos. that Jesus is having with his disciples. Imagínense ahora mismo el escenario Imagine right now that scene que había frente de ellos. that was before them. Jesús vio al ciego. Jesus saw the blind man. Jesús vio la oportunidad de hacer un milagro. He saw the opportunity to work a miracle. Diga, Jesús Say with me, Jesus. vio una oportunidad de hacer el milagro. He saw an opportunity to work a Pero sin miracle. embargo, los discípulos vieron al ciego. However, the disciples saw the blind man, Y mire que Jesús, los discípulos estaban caminando con Jesús, and looked at the disciples were walking with Jesus, viendo lo que Jesús estaba haciendo, seeing what he was doing, viendo las manifestaciones del poder de Dios. seeing the manifestations of the power of God. Y yo creo que si yo hubiese sido parte de los discípulos, And I think if I was part of the disciples, a mí como que me hubiese dado una emoción I would have been excited de decir, espérate, que esto es una oportunidad para el Señor manifestar su poder. to be able to say this is an opportunity for God to Y manifest vamos his a ver cómo power. Jesús lo va a hacer en estos momentos. And we're going to see Jesus do it right now. Pero vemos que los discípulos, But we see that the disciples, al ver la misma persona que Jesús vio, when they saw the same person that ellos Jesus no saw, se emocionaron para que Jesús hiciera un milagro. they were not expecting for Jesus to do a miracle. Ellos tomaron la oportunidad para preguntarle a Jesús, They took the opportunity to ask Jesus, ¿quién pecó? who has sinned, ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? this man or his parents, that he was born blind? Cuando estaba estudiando esto, When I was studying this, el Señor me lleva a mi corazón the Lord brings to my heart la palabra rutina. the word routine. Y cuando estoy analizando la palabra rutina, And when I'm analyzing this word routine, hay muchas personas en este tiempo there are many people in these times que caminan en autopiloto. that they're on autopilot. Y si nos ponemos a analizar nuestras vidas, And if we start to analyze our lives, podemos pensar we can think y mirar nuestra agenda diaria and look at our daily agenda, y podemos llegar a una conclusión si nosotros vivimos en un autopiloto o no, and we can come to the conclusion if we're on autopilot or not, de acuerdo a lo que nosotros hacemos diario. according to what we do on a daily basis. Entonces, So si therefore, nosotros caemos if we en fall la rutina de lo que Dios hace en este tiempo, into the routine of what God does in these debemos de times, tener mucho cuidado, we have to be so careful, porque entonces al llegar al servicio, como le dije al principio, because when we get to the service, like I said at the beginning, podíamos caer como una rutina we could fall into a routine en que hacemos la adoración, in which we have worship, recogemos la ofrenda, we take up offering, traemos el we mensaje, bring a message, ministramos we y minister, nos vamos para la casa. and then we go ¿Qué home. pasó con la expectativa What happened with the de lo que expectation Dios podía hacer of what God can en el do servicio mientras yo estaba en el in servicio? the service while I was there? Porque permítame decirle algo. Because allow me to tell you Cuando something. Dios opera en medio del servicio, When God operates in the midst of the el service, ambiente que se está manifestando en esos momentos the environment that is happening, that is moving, es un ambiente it is an environment que usted y yo provocamos or an atmosphere that we provoke para la manifestación del poder de Dios aquí mientras está sucediendo el servicio. for the manifestation of God's power here Si in the usted y service. yo llegamos So when you and I con come una rutina, in a routine con una actitud with an attitude de lo que ya sabemos en el horario, of what we know is going to happen in the service, mi amado, está la ausencia de la expectativa. that's when we have the absence of Está expectation. la ausencia There is an de que el absence poder de Dios that the power of por God medio del Espíritu Santo through the Holy se Spirit puede manifestar en el servicio can manifest in the y que service, algo puede ocurrir and that something can en happen medio nuestro, in our midst, en la atmósfera in the que atmosphere usted y yo estamos preparando. that you and I are Puede preparing. ocurrir algo. Something can happen. ¿Qué sucede cuando llega Candelita? What happens when Candelita shows La up? gente llega con una expectativa, People are in expectation. con una emoción, They're excited. con una fe, They have faith. con un deseo. They have a Mi desire amado, porque sabe que Dios usa Candelita because they know that God can use y que him Dios se manifiesta. and God will be Pero manifested. usted no sabe, But you don't no know, se ha dado cuenta you haven't realized que no es que Dios se manifiesta a través de Candelita. that it's not that God manifests through Sabemos Candelita. que Él es un hombre y un siervo de Dios. We know that he's a man and a servant of Pero God. Dios se está manifestando But God is manifesting porque la fe del pueblo because the faith of the está people esperando
recibir algo de is parte de expecting to Dios. receive something from God. Entonces, si la fe del pueblo So if the faith of the people está esperando recibir algo de parte de Dios, is an expectation to receive something from yo me God, imagino a Dios sentado en su trono. I can imagine God seated on Mi his throne, pueblo llegó and the people porque came quieren recibir un milagro, because they want to receive a porque quieren miracle. recibir un toque de mi They espíritu, want to receive a touch from my porque quieren spirit. recibir una transformación, They want to receive a porque quieren que el transformation. Espíritu Santo se mueva. They want the Holy Spirit to Y move. eso es lo que va a suceder. And that is what will happen. El poder de Dios The power of God está respondiendo is responding a lo que el pueblo está demandando. to what the people is Oh, yo no sé si usted me demanding. está entendiendo. I don't know if you're understanding this. Entonces, So, mi alma te adora, Dios, aleluya. worship you, Lord. Entonces, So therefore, la compasión de Jesús the compassion of Jesus concerniente a este ciego. concerning this blind man, O sea, yo me imagino que Jesús I can imagine that Jesus, estaba emocionado he was excited porque aquí tenía la oportunidad because here he had the de opportunity que el poder de Dios fuera manifestado una vez más. that the power of God could be manifested once again. Pero los discípulos no rogaron a Jesús que sanara al ciego, But the disciples did not ask Jesus to heal this sino blind que man. en lugar de pedirle a Jesús que sanara al ciego, But instead of asking for his healing, le hicieron la pregunta, ¿quién pecó? they asked him, who has sinned? Óigame, mientras estaba viendo esa pregunta, While I was looking at this question, me pongo a hacer esta interrogación. I begin to ask, ¿Cómo nosotros reaccionamos ante la necesidad? how is it that we react when we are confronted with need? Mire lo que le voy a decir. And look at what I'm going to tell Y you. escúcheme bien lo que le voy a decir. And listen to what I am going to tell you. ¿Qué hacemos What do we do cuando alguien nos entrega una petición? when someone hands us a petition? ¿Qué hacemos What do we do cuando alguien nos escribe un texto when somebody writes to us a text y message nos hace una petición por sanidad, and they make us a petition for healing, nos hace una petición por un ser querido? or maybe for a loved one? Le ponemos el simbolito de las manitas de oración We send them the praying emoji y lo dejamos así, and then we leave it like that, o le respondemos, vamos a orar por ti, or we respond, I'm going to be praying for y you, lo dejamos así, and we leave it like that. o nos vamos al lugar secreto. Or do we go to the secret place? Porque lo que usted acabó, óigame bien, Because lo que listen, usted acabó de hacer what you just did fue un compromiso con una persona is that you made a commitment with a que person entiende que usted es un hombre y una mujer de oración that understands that you are a man or woman y of le está God, poniendo a usted la responsabilidad and they're giving you the de ir responsibility al Padre of going to the Father juntamente con él en oración and going with them in prayer por una necesidad. because they have a need. Dios sabe que usted le puso las manitas. God knows that you send them that emoji. El Señor sabe The Lord knows que usted leyó esa petición. that you read that petition. Esa persona puso su necesidad That person placed their need en usted. in you. ¿Cuán importante How important es para usted is it for you, ese mensaje? that message? Entonces, Therefore, en los textos ponemos una manita de oración. when we send that emoji in our text message, Nos vamos al lugar secreto. we go to the secret place, O hacemos entonces lo que los discípulos hicieron. or we do what the disciples did. ¿Qué habrá sucedido? I wonder what happened. ¿Será consecuencia del pecado? Could it be a consequence of their sin? ¿Será que comenzamos a cuestionar Could it be that we begin to question qué fue lo que provocó que esa persona cayera en la circunstancia que llegó? what is it that provoked that person to be in their current circumstance? O apelamos a la misericordia de Dios y nos vamos ante su presencia para clamar por esa petición. Or do we appeal to the mercy of God and then pray for that petition? Y eso fue lo que sucedió con los discípulos en esos momentos. And that is what happened with the disciples in this moment. Los discípulos en esos momentos In this moment, reaccionaron they reacted basado en lo que era más importante para ellos en esos momentos. based on what was more important to them in that moment. Porque ellos conocían, ¿verdad? El Antiguo Testamento, ellos conocían la ley. Because they knew the Old Testament, they knew the law. Óigame, y Éxodo capítulo 34, versículo 7, In Exodus 34, verse 27, dice que guarda misericordia a millares
It says, whoever keeps the mercy for thousands, que perdona la iniquidad that forgives iniquity y la rebelión y el pecado, and the rebellion and sin, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, and in no means clear the guilty, pero que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos visiting the iniquity of the fathers upon the y sobre children los hijos de los hijos and upon the children's hasta la children tercera generación. unto the third or the fourth generation. Dios es un Dios de misericordia. God is a God of mercy. Y en el momento en que nosotros estamos pasando por un momento, And in the moment that we are going through a season or valga la time, redundancia, en el momento en que nosotros pasamos por una situación, in the moment that we go through a el situation, Señor no está ahí para cuestionarnos. the Lord is not there to El question Señor us. está ahí para trabajar con la situación The Lord is there to work with that y circumstance buscar and to cómo find entonces levantarnos y sacarnos de esa situación. how to lift us up out of that situation. Ahora te pregunto yo a ti, So now I ask you, ¿te gustaría que otros reaccionaran con tus peticiones would you like someone else to react with your petitions como tú reaccionas al momento de recibir esas in the peticiones? same way that you respond in the moment that you get that petition? ¿Tendrían tus peticiones respuestas? Would your petitions have a response? ¿En serio? ¿Tendrían tus preguntas respuestas? Truly, will your questions have an answer? En el versículo 3, In verse 3, Jesús le responde, Jesus responds, no es que esta persona pecó, it's not that this man has sinned, sino más bien es para que el Hijo de Dios sea glorificado. but it's for the Son of God to be glorified. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person that's next to you, Dios quiere mostrar su naturaleza, the Lord wants to display his nature, su poder, his power, su sabiduría, his wisdom, su misericordia his y mercy, su poder. and his power. Dile a la persona que está a tu lado, dile, Say to the person next to you, no tell them, puedes you cannot caer en la rutina, fall into the routine, porque la rutina because routine no es sinónimo de expectativa. is not synonymous of La expectation. rutina The routine, no es sinónimo it is not de que estás synonymous esperando that you are que waiting Dios haga algo. for God to do something. En el versículo 4, In verse 4, mire lo que dice. look at what Jesus says. Dice, me es necesario He said, it is necessary hacer las obras que me envió. for me to do the works that he sent me Entre tanto que el día dura, to do. la noche viene cuando nadie puede trabajar. As long as the day lasts, the night comes when no one can work. Y él hace un énfasis en esto. And he makes an emphasis in this. Él dice, entre tanto que estoy en el mundo, He says, as long as I am in the world, soy la luz. I am del the light mundo. of the world. Léalo en el versículo 5. Read it in verse 5. Entre tanto que estoy en el mundo, As long as I am in the world, luz soy del mundo. I am not of the world. I am light of the world. Cuando estaba leyendo esta porción bíblica, When I was reading this biblical portion, me acordé I remembered que la familia Esquilín hablaron de esto. that the Esquilín family spoke about this. Cuando el pastor me dijo que en el día de hoy yo iba a predicar, When Pastor told me that today I was going to preach le about this, pregunté al Señor, ¿de qué tú quieres que yo hable, I Padre? asked the Lord, what is it that you want me to speak Y me about? dijo, léete el libro de Juan. And he told me, read the book of John. Y me tuve que literalmente leer el libro de Juan And I had to literally read the book of John para después que el Señor hiciera una pausa for the Lord to make a pause en esta historia in this story del ciego. of this blind Y más man. adelante vamos a ver por qué. And then later on, we're going to see why. El misionero Esquilín nos habló el jueves He spoke to us on Thursday, the missionary, en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. about Matthew 5, verse 14 to 16. Y le voy a leer en la nueva versión internacional. And I'm going to read the New International Version. Dice, ustedes son la luz del mundo. You are the light of the world. Una ciudad en lo alto de una montaña A city set on a hill no puede esconderse. cannot be hidden. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Nor do people light a lamp and put it under a basket. Por el contrario, But on the contrary, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. it is set on a stand so that it gives light to all that are in the house. Y el versículo 17 dice, hagan brillar su luz delante de todos, And verse 16 says, in the same way let your light shine before others, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes so that they may see your good works y alaben a su Padre que está en los cielos. and give glory to your Father who is in heaven. Cuando Jesús dijo en el versículo 5, When Jesus
Jesus said in verse 5, entre tanto que estoy en el mundo, as long as I am in the world, luz soy del mundo. I am the light of the world. En San Mateo capítulo 5, versículo 14 al And 16, then in Matthew chapter 5, verse 16, él ya no está diciendo en ese versículo, luz soy yo del mundo. he is no longer saying, I am the light of the world. Lo que están diciendo ahora es, What he is now saying is, ustedes you son la luz del mundo. are the light of the world. Ustedes You son la luz del mundo. are the light of the world. En el versículo 16 te está diciendo algo. In verse 16, it's telling you something. Está diciendo, haz brillar tu luz It is saying, make your light shine delante de todos before everyone con un propósito, with a purpose, para que ellos puedan ver las obras de ustedes, so that they can see your works, para que ellos puedan ver lo que ustedes hacen so that they can see the things that you y do, puedan, and they, a través de las obras que ustedes hacen, through the works that you do, puedan ellos they may be able to alabar al Padre. worship the Father. Dele un aplauso al Señor. Give a round of applause to the Lord. Entonces los discípulos estaban cuestionando a Jesús, So the disciples were questioning Jesus, interrogándolo acerca del ciego, and they were interrogating him about the blind man. pero sin embargo Jesús le dice, yo soy la luz del mundo. But Jesus says to them, I am the light of the Y world. entonces ahora el Señor And now the Lord, hace una transferencia a los hijos, he makes a transfer to his children, a usted y a mí, to you and por I, medio del Espíritu Santo, through the Holy decir Spirit, que ahora tú eres lámpara to say, now you en are a medio de este lamp mundo. in the midst of this world. Tú eres lámpara You are a lamp en medio de este mundo. in the midst of this world. Entonces otra cosa que le dice Another thing that he says a los discípulos, to the disciples, me es necesario hacer las obras del que me envió. it is necessary for me to do the works that the Father sent me to do. El Padre había enviado a Jesús, The Father has sent Jesus. que conste, este fin de semana estamos celebrando misiones, ¿verdad? And this weekend, as we're celebrating missions, Por eso es el mensaje. that is why we have this message. Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. He says it is necessary for me to do the works that of him who sent me. Pero entonces ahora Jesús But now Jesus, nos habilita a nosotros. he gives us the ability. Dile a la persona que está a tu lado. Say to the person that's next to El you, Padre the Father, habilitó a Jesús he empowered Jesus a hacerle una responsabilidad aquí en la tierra. to do a certain responsibility here on earth. Ahora Jesús Now nos Jesus, habilita a he nosotros empowers us para hacer lo que Jesús hacía aquí en la to tierra. do the same thing that Jesus did here on earth. Entonces, si yo logro comprender esto, So if I am able to understand de que this, yo tengo una responsabilidad aquí en la tierra dada por Jesús, that I have a responsibility here on earth given by Jesus, yo tengo que hacer algo al respecto. then I need to do something ¿Y about ahora it. qué? Now what? Porque cuando caemos en la rutina Because when we fall into a routine de esto de que venimos a la iglesia, of just coming to church, hay otras consecuencias que llegan detrás de todo esto. the other consequences that come behind this, Pensamos que la responsabilidad de la comisión o de las cosas que hay que hacer we think that the responsibility of the commission or the things that we need to es la do, responsabilidad de los pastores o de los líderes de los ministerios, that it is the responsibility of the pastors, the leaders, the ministers, y nos quedamos pasivos. and we become passive. Dios viene a buscar una iglesia. God is coming for a church. Dios no viene a buscar a pastores, líderes, maestros. God is not looking for pastors, teachers, Dios or viene a buscar una pastors. iglesia. He is coming for a Una iglesia que church. se le fue transferida una comisión. A church that has been transferred to them, a commission. Una iglesia que le fue transferida, A church that has been que transferred fue to, comisionada that has been para commissioned una asignación en este tiempo. for an assignment in this time. En Juan capítulo 8, versículo 12, In John chapter 8, verse 12, Jesús le dice otra vez,
Jesus once again says, yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. El que me sigue no andará en tinieblas, Whoever follows me will not walk in darkness, sino que tendrá luz. but will have the light. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6, In 2 Corinthians chapter 4 verse 6, óigame, y seguimos hablando de la luz. and we are still speaking about light. Cuando Dios creó el mundo dijo When God created the world, he said, que brille la luz ahora let the light shine now donde hay oscuridad. where there is darkness. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, And when he allowed us to understand the good news, y eso refiriéndose a la iglesia, and this is talking about the church, pídale al Espíritu Santo en esta hora ask the Holy Spirit in this moment que le abra su entendimiento. for him to open up your understanding. Pídale al Espíritu Santo que le abra su entendimiento. Ask the Holy Spirit to open up your En understanding. el versículo que estamos leyendo dice, And the verse that we are reading, it says, y cuando nos permitió entender la buena noticia, and when he allowed us to understand the good news, también iluminó nuestro entendimiento he also has shown the light of the knowledge, para que por medio de Cristo so that through Jesus conociéramos su grandeza. we would know his greatness. Efesios capítulo 5 versículo 14 Ephesians chapter 5 verse 14, dice, despiértate tú que duermes, it says, wake up, O you sleeper, levántate de entre los muertos wake up from among the dead, y Cristo te alumbrará. and Christ will shine on you. Ahora bien, Now, sabemos que Cristo nos habilitó a nosotros para hacer una asignación, we ¿verdad? know that Jesus has empowered us to do a mission. ¿Verdad que sí? Amen. Vamos a San Marcos capítulo 16 Let us go to Mark chapter 16. y vamos a leer rápidamente del versículo 15 al 18. Where we're going to be verse 15 to 18 very quickly. Al 18, y les dijo, And he said to them, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. El que creyere y fuere bautizado Whoever believes and is baptized será salvo, will be saved, mas el que no creyere será condenado. but whoever does not believe will be condemned. Y estas And these will be, señales seguirán a los que creen. these signs will accompany those who believe. En mi nombre echarán fuera demonios, In my name they will cast out demons. hablarán nuevas lenguas, They will speak in new tongues. tomarán en las manos serpientes, They will pick up serpents with their hands. y si bebieren cosa mortífera, if nada they les hará drink- daño. Drink any deadly poison, it will not hurt them. Sobre los enfermos pondrán sus manos They will lay their hands on the sick y sanarán. and they will recover. Dile a la persona que está a tu lado, id por el mundo. Say to the person next to you, go into all the world. En Hechos capítulo 1, versículo 8, que es el versículo que hemos estado utilizando este fin de semana, In ¿verdad? Acts chapter 1 verse 8, this is the verse we've been using this whole week, Que dice, pero recibiréis poder which says you will receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, when the Holy Spirit has come upon y you, me seréis testigos en Jerusalén and ye shall be my witnesses en in toda Jerusalem Judea, and all of Judea Samaria, and Samaria y hasta lo último de la tierra. and to the ends of the earth. ¿Por qué Dios Why would God make sure de darle tanto a la iglesia? to give so much to the church? ¿Por qué? Why? ¿Por qué tanto poder? Why so much power? ¿Por qué tanta Why so much responsabilidad? responsibility? ¿Usted no se ha puesto a preguntar eso? Have you ever asked yourself this? ¿Por qué tanto poder y tanta autoridad? Why so much power and why so much authority? No fue para que usted la guardara en una gaveta. It wasn't for you to hide in a drawer. No fue para eso. It wasn't for that. No fue para eso, mi amado. It wasn't for that, beloved. El poder y la autoridad The power and authority que Dios le ha transferido a la iglesia that God has transferred onto the church, tiene unos resultados en el mundo espiritual it has certain results in the spiritual realm que se manifiestan aquí en la tierra. that are manifested here on earth. En el versículo 6 In verse 6, vemos el método que Jesús usó
we see the method that Jesus used para sanar al ciego. to heal this blind man. El versículo 6 dice, Verse 6 says, enseguida Jesús escupió en el suelo, then Jesus spit on the ground hizo un poco de lodo con la saliva and made mud with the saliva. y se los puso al joven en los ojos. Then he anointed the man's eyes with the mud. Vemos varias cosas aquí, quizás usted puede ver más de lo que yo vi. Maybe you see certain things here, you might see more than I did. Pero Jesús But Jesus, usó el punto de contacto, él usó las manos, he used his touch impartió, ¿verdad?, sobre él al poner las manos, and he imparted upon him when he laid his hands. sanidad sobre este joven. He imparted healing upon this young man. Él declaró una palabra, He declared a word. no ocurrió en el momento, It did not happen in the moment. sí ocurrió en el momento que él envía la palabra, It did happen in the moment that he sent the word, pero no sucedió hasta el momento que hubo una obediencia. but it did not happen until the moment that there was obedience. Jesús Jesus entonces utiliza la saliva then uses his saliva para hacer lodo to make mud, y le unta en los ojos al varón, al and he ciego. places it on the hands of this, or on the eyes of this man. Interesante, ¿verdad? It's interesting Que todo es a la manera de Jesús. that everything is Jesus' way. Como le dije al principio, Like I told you at the beginning, Dios hace un cambio de corazón. God creates a change of heart. Antes yo me preguntaba, Before, I used to ask myself, ¿cómo es posible how is it possible que la gente that people pueda coger tiempo de vacaciones de tantas horas de trabajo can take a vacation from so many hours of work, y que ahora tengas tiempo libre and now you have free time, y te puedas ir a disfrutar con tu familia and you go and spend time with your family, y coges ese tiempo de vacaciones para irte de misiones? and you take that time to go on missions? Eso yo no lo entendía. I didn't understand that. Kevin, yo no lo entendía. Even I couldn't understand that. Siendo pastora, mi amado, Being a pastor, yo no entendía eso. I could not understand this. Pero ¿cuántos saben que Dios ama la sinceridad de un corazón? But how many of you know that God loves the sincerity of a heart? Y yo comencé a pedirle a Dios. And I began to ask the Lord. Yo le decía, Padre, lo único que yo anhelo es hacer tu voluntad. I told the Father, the only thing I desire is to do your will. Y no es lo que yo quiero. And it is not what I want. Porque yo puedo desear tantas cosas de este mundo Because I can desire so many things from que this sí se world me hace posible. that they are possible. Pero yo lo que deseo es poder estar cerca de tu corazón. But the thing that I desire was to be close to his Es heart. todo. That's it. ¿Y el corazón del Padre qué es? And the heart of the Father is what? Que las vidas sean salvas. That the souls may be saved. Que las vidas regresen a Él. That the souls may return back to him. Porque como Él nos encontró a nosotros, tú no encontraste a Jesús. Because in the same way that Jesus found us, because you didn't find him, Jesús te encontró a ti. he found you. Había una cita divina para ti. There was a divine appointment just for you. Entonces tú eres una cita divina para alguien. So you are a divine appointment for someone else. Para que alguien pueda venir a los caminos del Señor. So that someone can come into the ways of the Lord. Si tú no haces tu asignación, And if you don't do your assignment, puede ser que alguien allá afuera, it could be that someone out there mi amado, esté necesitando could be in so much need una palabra que usted tiene of a word that you have para poder traer esa persona a los caminos del Señor. to be able to bring a person into the ways of the Lord. Pero como usted se está retrasando tanto en su asignación, But because you are stepping back so much from your assignment, lo más probable esa persona está sufriendo más de la cuenta most likely that person is suffering more than they should porque usted no está haciendo su trabajo. because you are not doing your task. Sí. Sí. Entonces, le comencé a pedir eso al Señor So I started to ask the Lord, y hubo una transición en mi corazón and there was a transition in my heart que usted no tiene la menor idea that you don't have an de lo que pasó en mi idea vida. of what happened in my life. Cuando yo regresé de México, When I returned from Mexico, pastor dijo, nena, porque ella le dice nena a la gente, yo no sé. he said, girl, because that's what he says to people. He called me girl. Tuve un sueño contigo. He said, I had a dream with Y you. yo lo único que escuché fue la primera porción. And the only thing I heard was the first portion. Soñé que estabas embarazada de dos
de twins gemelos. I had a dream that you were, Y you lo were pregnant with twins. primero que me salió de la boca fue, And the first thing that came out of my mouth, pastor, usted soñó en la chuleta. Señor, a- reprende el as a diablo. pastor, you were dreaming in the flesh. Que That's not después from the hasta le Lord. pedí perdón. I even had to ask for forgiveness. Porque ustedes saben que cuando el pastor declara que alguien está embarazado, Because pues, you know when the pastor declares that someone's hay pregnant, que huirle. you have to flee. Y yo operada no estoy. And I am not operated. Que tengo la posibilidad. So I could have the possibility. Pues yo lo cancelé en el nombre de Jesús. So I canceled it in Jesus' name. Pero él me dijo, es espiritual. But he told me it's Tú llegaste spiritual. con algo que tú no tenías. You came with something you didn't have Y él before. tenía la razón. And he was telling the truth. El Señor depositó algo en mí The Lord deposited something in me que yo no tenía. that I did not have Pero before. me era necesario tenerlo But it was necessary for me to para poder have, cumplir for me to be able to la fulfill asignación mía aquí en la tierra. my assignment here on earth. Por eso es que es necesario That is why it's que necessary usted y yo that you and I tengamos un corazón sensible al Espíritu. mi have a amado. heart that is sensitive to the Spirit. Nosotros no lo sabemos todo. We don't know everything. Dios está haciendo cosas nuevas todo el tiempo. God is doing something new all the Su time. palabra está escrita, And in His Word it is written. pero constantemente recibimos la revelación nueva de parte de And we Él, constantly receive a new, fresh revelation de from las Him. asignaciones que Dios quiere que nosotros hagamos para este tiempo. Of the assignments that God has for us in these times. Entonces, si nos centramos And if we get too centered en lo que nosotros pensamos que sabemos, que ya conocemos lo que Dios quiere que hagamos, and what we think we already know that God wants us se va a to hacer do, casi imposible it will become almost impossible transicionar to transition de un lado from one place a otro lado, to the next. porque estamos cerrados Because we're so closed off de lo que Dios está haciendo, of what God is de doing, lo que Dios quiere hacer of what God wants to en do tu vida. in your life. Así que no seamos como los discípulos, So don't let us be like the disciples, que veamos la oportunidad that we see the opportunity de que Jesús puede hacer un milagro that God can work a miracle y no cuestionar, and not question, como los amigos de Job, like the friends of Job que pensaban que Job estaba en pecado, that thought that Job was in sin, y no era el caso. and that was not the case. Entonces, Therefore, el ciego recibe vista, this blind man receives his sight, y quiero que me preste atención. and I want you to pay attention here Ya casi estamos culminando. as we're finishing. Mire esto, Listen, de los versículos 35 en adelante, from verse 35 and on, comienza un interrogatorio, there is a questioning that happens, que aquí es lo que iba. En el fin de semana and this is in the weekend. había un interrogatorio para los que vinieron aquí, ¿verdad? Había un interrogatorio en la corte. And this weekend, that's what we saw here, an interrogation for those who were in Y court. por eso fue que yo entendí que el mensaje era para hoy, And that's why I understood this message was for today, porque era la continuación de lo que estaba ocurriendo aquí. because it was a continuation of what was happening So, here. en el versículo 35 en adelante So in verse 35 and on, de Juan capítulo 9, in John chapter 9, búsquelo para que lo lea conmigo y vea que yo no me lo estoy inventando. I want you to look for it with me so you can see that what I'm telling you. El versículo 35 en adelante Verse 35 and on, dice así: it says, oyó Jesús que le habían expulsado Jesus heard that they had cast him out, porque los fariseos estaban cuestionando because the Pharisees were questioning si este ciego era ciego de verdad. if this man was truly blind. Obviamente ellos estaban buscando, ¿verdad?, cómo hacer que Jesús tropezara Obviously, they were trying to see how they can make Jesus stumble, y que ellos tuvieran evidencia de que lo que ellos estaban diciendo era real. and for them to have evidence of what they were saying as being true. Pero dice, oyó Jesús que le habían expulsado refiriéndose al ciego, And Jesus heard that they had cast him out, talking about the blind man. y hallándole le dijo, And having found him, he said, ¿crees tú en el Hijo de Dios? do you believe in the Son of Man? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Do you believe in the Son of God? Respondió él y le dijo, He answered and said, ¿quién es Señor para que crea en él? and who is he, so that I may believe in him? Le dijo Jesús, Jesus said to him, vamos a dejarlo hasta ahí. we'll leave it there. Hubo una interrogación There was an interrogation en los versículos anteriores in the verses before, y
Este varón, And this man, la gente veía a Jesús, mucha gente como un profeta. many people saw Jesus as a prophet. Y sabemos que un profeta, ¿verdad? Era un hombre elegido por Dios, And we know that a prophet was a person, a man chosen by God, caminaba cerca de Dios, who would walk close to the Lord, representaba a Dios entre la gente who represented God amongst the people, para proclamar el mensaje de Dios. to proclaim the message of God. Y el hombre atravesó las preguntas y los ataques de los fariseos. And this man went through the questioning and the attacks of the Pharisees. Yo me imagino que mientras este hombre estaba sentado en la corte, And I can imagine that as this man was sitting in court, que había sido interrogado that he had been de interrogated lo que estaba pasando, about what was happening de su pasado y ahora su presente, in his past and now his present. él estaba nervioso He was nervous porque él era ciego de nacimiento. because he was born blind. Él simplemente recibió un milagro de parte de alguien He simply just received a miracle from que lo someone vio en el camino y se movió a misericordia para sanarlo. that saw him in the way, was moved by mercy to Pero heal. ahora por medio de esta interrogación, But now through this interrogation, parece ser como si él estuviera en problemas por It haber was- recibido un milagro de parte de Dios. it was like if he was in trouble because he had received something from the Lord. Pero sin embargo, But este hombre this man, tuvo su propia experiencia personal con Jesús. he had his own personal experience with Jesus. La misma experiencia que lo tuvo Luis, The same experience that Luis la had, misma experiencia que lo tuvo Joshua, the same experience that Joshua la had, misma experiencia que lo tuvo Pablo, and the same one that Paul had. fue la misma experiencia que usted y yo hemos tenido And it's the same experience that you and I have con had aquel que se ha encontrado en el camino with someone that you have found in the way, contigo y ha provocado un cambio. that they found themselves with you and provoked a change, Sobrenatural. a supernatural change. Este hombre This man, era ciego y ahora podía ver. he was blind and now he can see. Él vio la mano de Dios en su propia vida. He saw the hand of God in his own life. Él vio la mano de Dios que me imagino en sus sentimientos y en su corazón. He saw the hand of God in his feelings and his Él vio la heart. mano de Dios en el tacto con Jesús porque Jesús lo tocó. He saw he saw the Lord in Jesus' touch. Y él vio la belleza de la naturaleza de Jesús. And he saw the beauty of the nature of Porque Jesus. también Jesús eligió poner saliva, Because Jesus also chose to place saliva. que para ese tiempo, ¿verdad? Se pensaba que en la saliva había unos elementos de sanidad. And in those times, people believed there was an element of healing in saliva. Entonces Jesús coge el lodo y lo pone en sus manos, en sus ojos. Jesus takes mud and places it upon his eyes. Aún él experimentó eso. He even experienced this. Él no podía entender He could not understand la pregunta teológica the theological question que le estaban haciendo al ciego. that they were asking the blind man. ¿Es Jesús un hombre común como todos los demás? Is Jesus like just any other man, ¿O él es de Dios? or is he from the Lord? Él no podía entender la pregunta teológica que le estaban haciendo. He could not understand this theological question they were Pero asking sí him. él podía entender But he could understand que había un testimonio en su vida, that there was a testimony in his algo life, que sucedió en su vida something that happened in his que life los fariseos no podían cambiar. that the Pharisees could not change. Déselo fuerte al Señor. Give it to the Lord. Aún en los versículos anteriores Even in the verses before, cuestionaron a sus padres they questioned his parents porque querían estar seguros de que este hombre era ciego. because they wanted to be sure that this man was Y blind. los padres tenían miedo. And his parents were fearful. Tenían miedo de responder a las preguntas de los fariseos. They were afraid to respond to the questions of the Pharisees. ¿Cuántos de nosotros How many of us estamos enmudecidos are quiet por causa del miedo or are made to mute y because of fear? tenemos un testimonio But we have a testimony que poder compartirlo con otras that personas we can share with other y people? estamos enmudecidos And we are quiet. por lo que dirán? We're silenced by what they'll say. Estamos callados We are silenced
Porque hemos caído en una rutina Because we have fallen into a y routine. pensamos que el testimonio de nosotros no es lo suficiente And grande we think that our testimony is not big enough para nosotros poder compartir nuestras vivencias for us to be able to share our daily con living aquellas personas with those people que podemos brindar esas experiencias. that we can give those Dile a la experiences persona que to. está a tu lado, Say to the person that's abre next to la you, boca open your y mouth testifica and testify lo que Dios ha hecho en tu vida. of what the Lord has done in your life. Dile, tú tienes un testimonio. Tell them you have a testimony. Y mira, y fue lo mismo que la hermana Estela hizo ayer. And it's the same thing that Sister Estela did yesterday. Ayer ella nos dio un papelito Yesterday she gave us a piece of para que paper nosotros contestáramos ciertas preguntas for us to answer certain questions. y nosotros pudiéramos hacer el testimonio de nosotros para poder compartirlo con otros. So that we could create our testimony and share with others. Tenemos un testimonio que compartir. We have a testimony to share. No te quedes en silencio. Do not remain silent. Entonces, él no podía responder a la pregunta teológica, Now he couldn't respond to the theological question, pero sí pudo responder de su propia experiencia. but he was able to respond from his own Lo experience. único que yo sé The only thing that I know es que antes yo era ciego is that before I was blind, y ahora veo. but now I see. Él le estaba respondiendo He was responding a las preguntas to the questions que le estaban haciendo, that they were asking a las him, interrogaciones. to the le estaban interrogations haciendo. that they were Él asking no him. sabía si Jesús venía de Dios. He didn't know if Jesus came from Él God. no conocía quién verdaderamente era Jesús. He didn't know who he truly was. Él lo único que podía responder The era, only thing he could respond yo was, sé que era ciego I know that I was y ahora blind, yo veo but now I see. por mi experiencia. Through my experience. Usted no tiene que tener teología You don't need to have para theology compartir lo que Dios ha hecho en su vida. to share what God is doing in your life. Pero mire, But listen, a pesar del que él no podía responder a las preguntas, even though he couldn't respond to the que le habían questions hecho. that they had asked him, él le dice en estos versículos que acabamos de leer, he says in these verses that we just read, cuando después que Jesús escuchó que lo expulsaron del templo, after Jesus hears that he was thrown out of the temple, él le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? he says, do you believe in the Son of Man? Porque Jesús no está interesado solamente en sanarte físicamente, Because Jesus is not only interested in healing you sino que él physically, quiere salvar tu alma. but he wants to save your soul. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. He wants everyone to come to Y repentance. Jesús se aseguró And Jesus made de sure ponerle un sello final to place a final seal a este hombre. upon this man. Y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? And he says, do you believe in the Son of Man? Y respondió él y dijo, And he responded and ¿quién said, es Señor who is he, Lord, para que yo crea en él? that I may believe in him? Mire, Look at this. Jesús hizo el milagro Jesus did the miracle sin él tener idea without him having an idea de quién era Jesús. of who was Jesus. Probablemente él había escuchado de He Jesús, probably had heard about Jesus. pero no es lo mismo But it's not the same thing depender de otra persona to depend upon someone que else tener yo misma mi propia than experiencia. I having my own experience. A mí me pueden decir lo que sea, Someone can say whatever they want to me, pero de mi corazón but in my heart, no pueden arrebatar, they cannot no take pueden away, extraer they cannot las extract experiencias que yo he tenido con the Jesús. experiences that I've had with Jesus. Y él le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? And he said, Lord, who is he that I may believe Le in him? dijo Jesús, And Jesus pues responded, le has for you have